Hola chicos, mi nombre es Jack y hoy vamos a echar un vistazo a otro horrible caso. En la mayoría de los casos, la adicción no es una condena, y muchos exalcohólicos, por ejemplo, superan su adicción, regresan a la vida normal, forman familias y ayudan a otros con problemas similares a superar la crisis. Así comenzó la historia de una joven llamada Nicole Pitts, que parecía tener toda una vida brillante por delante. La investigación de este difícil caso duró 6 años antes de que el principal sospechoso del asesinato estuviera en el banquillo de los acusados, y otro año le llevó probar en la corte su culpabilidad y enviar al criminal a prisión por el mayor tiempo posible. A primera vista, este crimen parecía perfectamente planeado y pensado hasta el último detalle, y el propio criminal, durante muchos años, creyó en su impunidad y llevó una vida plena creyendo que nunca sería llevado ante la justicia. Pero fueron las pequeñas cosas y detalles que la investigación recolectó durante años, en fragmentos y pedazos, lo que ayudó a armar el rompecabezas. Ahora intentemos entender esta enrevesada historia desde el principio. ¿Quién es Nicole Pitts? Nicole Pitts nació en el condado de King, Washington, el 26 de febrero de 1973. Era la única hija de sus padres, cuyo matrimonio se rompió cuando la niña aún estaba en la escuela. En la secundaria, Nicole fue una niña activa y sociable. Practicaba deportes y era considerada un verdadero encanto. Siempre tuvo muchos amigos. Le encantaban las excursiones fuera de la ciudad al campo y su lugar favorito de descanso era el lago Sammamish, ubicado al este de Seattle, donde iba cada año durante las vacaciones de verano. Después de graduarse de la secundaria, la joven asistió al Western Washington College, donde estudió relaciones públicas. Paralelamente, Nicole continuó participando activamente en deportes, estaba en excelente forma física y decidió convertir su pasatiempo en una fuente de ingresos. Consiguió trabajo como entrenadora en un club deportivo local, donde rápidamente ganó el respeto de sus colegas y también obtuvo clientes regulares que asistían con gusto a las clases grupales, donde Nicole era instructora. Paralelamente, Pitts decidió obtener una educación superior en el campo de la gestión y, tras conseguir un empleo en una gran compañía de telecomunicaciones móviles, siempre se mostró amigable, sociable y lista para ayudar en cualquier momento. Pero casi nadie sospechaba cuánto dolor y miseria se ocultaban tras una pantalla de aparente bienestar. Una adicción dañina. Cuando era adolescente, Nicole experimentó una grave crisis cuando sus padres se divorciaron. Para su frágil y aún no formada psique, fue un gran impacto. Su carácter rebelde y malas compañías hicieron que Nicole comenzara a ocultar sus problemas ahogándolos con alcohol. Todo esto condujo a una grave adicción que duró varios años y socavó profundamente la salud física y mental de Nicole. En ese momento, la madre de Nicole, Gail, trabajaba como azafata y estaba casi constantemente ausente de casa debido a su apretada agenda laboral, por lo que no se dio cuenta a tiempo de que algo andaba mal con su única hija. La niña vivía con su abuela anciana, quien tampoco se dio cuenta de inmediato de que su nieta consumía alcohol de forma regular. Cuando la verdad salió a la luz, la adicción al alcohol ya había logrado hacer un daño irreparable. Para afrontar el problema, Nicole fue ayudada por su madre, Gail, con quien siempre había estado muy unida. A pesar de todo, no solo envió a su hija a terapia, sino que también asistió a reuniones de AA con ella, ayudándola a abrirse y superar sus antojos por el alcohol. Para entonces, Gail se había vuelto a casar y su nuevo novio, Rod, era comprensivo. Apoyaba a su hijastra en todo lo posible, la quería como a su propia hija y creía que ella podría superar su adicción. Nicole tomó la terapia con responsabilidad. No se perdió una sola reunión y lo suficientemente rápido pudo superar su adicción. Sin embargo, como dije, el alcohol afectó la salud de Nicole. Desarrolló serios problemas con su páncreas, tanto así que tuvo que someterse a una cirugía. Pero lo peor fue que el abuso de alcohol a una edad tan joven violó las funciones reproductivas de su cuerpo, por lo que Pitts no podía tener hijos. A mediados de los años 90, cuando Nicole superó su adicción y regresó a una vida sobria, conoció a su futuro cónyuge, cuyo nombre era David. En ese momento, ella acababa de conseguir un trabajo en un club deportivo, y David era un visitante habitual. Un joven alto y guapo que se cuidaba mucho y no se perdía ningún entrenamiento. Inmediatamente le gustó Nicole, quien a su vez también prestó atención al atractivo entrenador y comenzó a mostrar interés en ella. En verdad, David era 4 años menor que Nicole, pero la diferencia de edad no les incomodaba.
Pronto comenzaron una relación romántica que duró casi 8 años, y solo en 2002 la pareja se casó. Organizaron una hermosa pero modesta ceremonia de boda en Hawái, a la que solo invitaron a las personas más cercanas a ellos. Después de la boda, los recién casados se instalaron en la tranquila ciudad de Linwood, en el estado de Washington, donde compraron su propia casa y poco a poco se establecieron. Nicole era una joven muy sociable y amigable. Rápidamente hizo amigos y también desarrolló buenas relaciones con todos los vecinos. Simplemente adoraba a los animales y tenía varios perros. Como no podía tener hijos, le daba todo su amor maternal no gastado a sus mascotas. Según los recuerdos de los vecinos, David y Nicole parecían la pareja perfecta. Eran prácticamente inseparables, a menudo paseando a sus perros juntos y simplemente brillando de felicidad. A Nicole le encantaba cocinar y era muy buena en eso. Mimaba a su esposo con deliciosos platillos caseros y también le gustaba sorprender a los invitados que llegaban a su casa con sus habilidades culinarias. En 2006, solo unos días antes de su cumpleaños 33, Nicole desapareció misteriosamente. Ese día, por primera vez, no asistió a la reunión de AA, donde era la líder del grupo. Dado que esto nunca había sucedido antes, los otros miembros del grupo pensaron que había recaído. Después de casi 9 años de sobriedad, Pitts tampoco se presentó a trabajar ese día, lo que preocupó a sus compañeros. Esa noche, la alarma la dio Gail, quien no pudo contactar a su hija en todo el día, lo que nunca había sucedido antes. Llamó a David para averiguar qué había pasado, pero su yerno respondió que tampoco podía comunicarse con su esposa. Según su marido, él y Nicole habían tenido una pequeña pelea el día anterior, así que cuando intentó llamarla al día siguiente y ella no contestó el teléfono, supuso que Nicole aún estaba molesta con él. Por esta razón, David no comenzó a buscarla de inmediato, sino que esperó hasta la noche para pedirle perdón. Cuando esa noche Nicole no regresó a casa y su teléfono seguía sin respuesta, la familia decidió acudir a la policía. Sin embargo, allí su solicitud no fue aceptada de inmediato. La persona desaparecida era un adulto y no había pasado ni un día desde su desaparición, así que la policía dijo que no había motivo de preocupación. Por esta razón, la búsqueda no comenzó hasta la noche del segundo día, ya que Nicole nunca apareció y su teléfono estaba fuera de servicio. La policía decidió iniciar la búsqueda desde el lugar donde Nicole había sido vista por última vez, es decir, desde la casa de ella y David. Sin embargo, no se pudieron encontrar pistas ni nada inusual que indicara que Pitts había sido secuestrada o que se le había hecho algo en esa misma habitación. Además, Pitts estaba desaparecida junto con su automóvil personal, lo que sugería que simplemente se había ido y había decidido no regresar. De aquí surgió la primera versión, según la cual la joven, después de una discusión familiar con su esposo, simplemente decidió dejarlo o darle una lección haciéndolo preocupar. La segunda versión fue expresada por los amigos de Nicole de un grupo de apoyo para personas con adicción al alcohol. En su opinión, Nicole podría haber recaído después de años de abstinencia y sobriedad. A favor de esta hipótesis estaba el hecho de que recientemente había estado tomando fuertes analgésicos que le habían sido recetados debido a una lesión en la espalda, y su dolor a menudo excedía la dosis prescrita. En algún momento, pudo haber cambiado de medicamento a alcohol. La tercera versión era la peor de todas las posibles. Nicole no regresó ni dio noticias de sí misma porque ya no estaba viva. Sin embargo, los familiares de la persona desaparecida se negaron a creerlo hasta el final y esperaban lo mejor. Su madre y su padrastro no esperaron a que la policía esperara el tiempo necesario y comenzaron la búsqueda ellos mismos. Hicieron un llamado a todas las personas interesadas a través de las redes sociales, con una solicitud de ayuda en la búsqueda y para compartir cualquier información relevante sobre la ubicación de su hija. También tomaron el primer vuelo a Linwood, donde comenzaron a buscar a su hija por su cuenta, colocando volantes con sus fotos y preguntando a las personas que la conocían personalmente. La policía buscó no solo a Nicole, sino también a su auto, mientras intentaban establecer qué ruta había tomado en ese fatídico día. Pero cuanto más duraba la búsqueda, más rápido se desvanecía la esperanza de encontrar a Nicole con vida. Las peores suposiciones se hicieron realidad unos días después, cuando en una de las áreas locales de parque, un hombre que salía a correr por la mañana se encontró con el cuerpo de una joven. Ese día decidió tomar un atajo a través de una zona poco popular y descuidada, en lugar de su ruta habitual. Allí notó algo extraño en la maleza, y al acercarse, se dio cuenta de que era un cuerpo femenino desnudo y mal mutilado. La información sobre el horrible hallazgo fue inmediatamente transferida a la policía, y los criminalistas que llegaron a la escena sugirieron que el crimen podría haber involucrado violencia.
ya que el cuerpo de la joven no tenía ropa. No había duda de que se trataba de un asesinato y, a juzgar por la cantidad de moretones, abrasiones y contusiones, la víctima había sido golpeada severamente antes. La causa de muerte fue asfixia. Nicole fue estrangulada con manos desnudas. Era una imagen verdaderamente espantosa. Como el automóvil de la víctima aún no había sido encontrado, los investigadores supusieron que el principal motivo del crimen era el robo. Pero el agresor decidió eliminar a un testigo, y dado que se trataba de una mujer joven, es posible que también la hubieran abusado. La policía asumió de inmediato que el cuerpo encontrado pertenecía a Nicole Pitts, quien había desaparecido hacía unos días y estaba siendo buscada por toda la ciudad. Pero aún debía ser identificada por su familia. Cuando Gail vio el cuerpo de su hija en la morgue, perdió el sentido. La madre necesitó ayuda médica. Su esposo, Rod, también estaba fuera de sí por el dolor, pero la reacción del esposo viudo a muchos les pareció un poco extraña. David no parecía deprimido en absoluto y sus emociones eran algo fingidas. Sin embargo, entonces nadie prestó mucha atención a ello, porque cada uno experimenta la tragedia a su manera. Mientras se llevaba a cabo la búsqueda del vehículo, la policía seguía creyendo que el automóvil era el principal objetivo del atacante, y que las pistas del asesino debían buscarse dentro del coche. Se publicó información sobre el automóvil desaparecido en los medios de comunicación, con una solicitud a cualquier persona que lo viera para que lo reportara inmediatamente a la línea de emergencia. El automóvil fue encontrado solo un par de semanas después en uno de los estacionamientos en las afueras de la ciudad. El inconspicuo Volkswagen Polo gris fue notado por el guardia de turno porque el coche no había sido retirado durante mucho tiempo. Pero el guardia no tenía idea de que estaba involucrado en un caso de asesinato. La policía inmediatamente llevó el automóvil para un examen detallado y la pericia necesaria. Se suponía que allí podrían encontrar pruebas e indicios importantes que ayudarían a rastrear al criminal y a restaurar la imagen del crimen. Sin embargo, los investigadores quedaron completamente decepcionados. No se pudo encontrar nada en el automóvil. No había rastros de sangre, signos de lucha o señales de que la dueña del automóvil hubiera sido llevada a algún lugar por la fuerza. En el interior había huellas dactilares y rastros de ADN, solo de Nicole misma, así como de su esposo, quien también utilizaba el vehículo ocasionalmente. Sin embargo, los investigadores no tenían prisa por devolver el coche a David porque sentían que las pruebas estaban allí. Simplemente no eran evidentes. El hecho irrefutable seguía siendo que la joven había sido asesinada con particular crueldad, pero el motivo del crimen seguía siendo completamente incierto. La versión del secuestro ahora parecía insostenible porque el automóvil fue abandonado casi de inmediato al otro lado de la ciudad y no había signos de lucha en su interior. El segundo motivo obvio era la violencia, pero esta suposición no fue confirmada. Los expertos encontraron que la fallecida, al menos un día antes del crimen, no había tenido contactos sexuales, ni voluntarios ni forzados, pero en este caso la pregunta seguía abierta sobre por qué no tenía ropa. La tercera versión era algún motivo personal o sentimientos agudos y desagradables del perpetrador hacia la víctima. A favor de esta suposición hablaban las numerosas lesiones infligidas, como si fuera en un ataque de rabia. Sin embargo, la amable y sociable Nicole, ansiosa por ayudar a todos a su alrededor, no tenía enemigos ni personas que le desearan el mal. Este difícil caso tenía todas las posibilidades de permanecer sin resolver porque, después de casi un año, la investigación no contaba con nuevas pistas ni direcciones para la búsqueda del criminal. Nadie vio a la persona que abandonó el automóvil en el estacionamiento, ya que el lugar en sí no estaba concurrido y no había cámaras de vigilancia en la zona. Pero lo extraño era que la persona que conducía el automóvil era mucho más alta y grande que la víctima, como lo evidenciaba la posición del asiento del conductor. También era sospechoso el hecho de que al caso se le asignó el estatus de secreto y la información sobre el curso de la investigación, así como sobre nuevos hechos y pruebas encontradas, no fue revelada ni siquiera a los familiares de la víctima, es decir, a la madre, el padrastro y el esposo. De hecho, estaban completamente a oscuras. Recibieron solo información fragmentaria, por ejemplo, que la tarjeta bancaria de Nicole fue utilizada en una determinada gasolinera en el país después de su desaparición. La policía solicitó las grabaciones de las cámaras de video de allí, pero lo que vieron en ellas siguió siendo un misterio. Los padres de Nicole, desesperados porque no había resultados y el asesino de su hija seguía libre, decidieron realizar una investigación independiente por su cuenta.
Para ello contrataron a un detective privado para recopilar toda la información y verificar algunas de sus conjeturas, y anunciaron una recompensa de $10,000 para quienes proporcionaran cualquier información útil sobre el asunto. La recompensa se aumentó posteriormente a $35,000, pero aún así no ayudó a avanzar en el caso. David solo mostró interés en la investigación durante los primeros 6 meses, pero después de eso se fue retirando gradualmente, dejó de comunicarse con su suegra y su suegro, y pronto se volvió a casar, y tuvo un heredero. Para Gail, esta noticia fue un duro golpe porque su hija no podía tener hijos, y David constantemente le reprochaba a su esposa por ello. La madre, afligida por el dolor, sugirió repetidamente que el culpable podría ser su yerno, pero muchos creían que en ella hablaba el resentimiento, y la policía parecía no considerar esa versión en absoluto. Un giro inesperado en el caso fue que no fue sino hasta 6 años después del crimen que se reveló que David había sido detenido como el principal sospechoso en el caso. Para la mayoría de las personas que seguían la investigación, tal giro fue una completa sorpresa, pero no para la familia y amigos de Nicole, quienes desde el principio lo sospechaban y hablaban abiertamente de ello. Durante los largos años de investigación, parecían decepcionados con la justicia, pero ahora la justicia había sido servida. David mismo, que para ese momento había cambiado su lugar de residencia y había dejado de tener contacto con la familia de su primera esposa, se mostró desanimado cuando las esposas se cerraron en sus muñecas, porque pensaba que el caso había estado cerrado desde hacía mucho tiempo y que nadie estaba buscando al criminal. Negó categóricamente su culpabilidad e incluso aceptó someterse a un detector de mentiras, el cual falló miserablemente. Como resultó, la policía también sospechó de David desde el principio, pero no tenían pruebas contundentes que demostraran su culpabilidad, y no querían asustar al criminal ni hacer que se escondiera. Así que todos estos años, los investigadores se dedicaron a recopilar las pruebas para que el culpable recibiera el castigo que merecía. David mismo probablemente pensó que había cometido el crimen perfecto y que nadie jamás se pondría en su camino. Sin embargo, el crimen tenía una serie de peculiaridades, cada una de las cuales debía ser verificada. Comencemos quizás con las grabaciones de vigilancia en la misma gasolinera, donde alguien pagó con la tarjeta de la fallecida Nicole. Las grabaciones mostraban claramente que la tarjeta fue utilizada por un hombre que se parecía mucho a David, pero era imposible identificarlo claramente debido a la presencia de un tocado y gafas oscuras. A pesar de que esta grabación no podía considerarse como prueba incontrovertible, aún así fue incluida en el expediente del caso. La segunda peculiaridad fue la ausencia del anillo de boda de Nicole, sin el cual nunca salía de casa. Al principio, todos pensaron que la joya había sido robada por un criminal, pero durante la búsqueda en la casa de la víctima, el anillo fue encontrado en una caja sobre el tocador. Además, los expertos criminalistas, durante el examen del cuerpo, encontraron en la boca de Nicole un protector dental especial que utilizaba mientras dormía para prevenir el bruxismo, rechinar de dientes. Nicole había sido prescrita este dispositivo poco antes de la tragedia porque estaba experimentando espasmos incontrolables en los músculos masticatorios debido a nerviosismo, lo que a su vez llevó a la erosión del esmalte y al astillado de los dientes. Este hallazgo llevó a la investigación a creer que la víctima había sido asesinada en su propia cama mientras aún dormía. Esto explicaba la falta de ropa en ella y el hecho de que el cuerpo estaba completamente limpio y no había signos de resistencia. También faltaba rastro de maquillaje en el rostro de Nicole, que siempre aplicaba cuidadosamente antes de salir de casa. Por cierto, David pudo simplemente haber olvidado el protector bucal porque su esposa comenzó a usarlo recientemente. Además, los expertos estudiaron en detalle y evaluaron la posición del asiento del conductor en el automóvil encontrado, descubriendo que los datos antropométricos de la última persona que se sentó tras el volante coincidían con los datos del cónyuge de la asesinada. Además, en el coche, como ya se mencionó, se encontraron huellas dactilares, solo de David y Nicole. Si una tercera persona había estado en la cabina, se habrían encontrado sus rastros. Y si los borró, entonces habría borrado también las huellas y los rastros de los propietarios del coche. Y se hizo un descubrimiento más importante gracias al rápido desarrollo de la tecnología. El perpetrador, después de su crimen, en un intento de confundir la investigación, utilizó varias veces el teléfono de la víctima en diferentes partes de la ciudad, pero en los mismos lugares y al mismo tiempo había una señal del teléfono de David. Como resultó, David también tenía un motivo y, en esta familia que a simple vista parecía perfecta, una grave crisis estaba a la vista. Mientras Nicole estudiaba con ahínco,
Trabajaba en 2 empleos y ayudaba a las personas a enfrentar su adicción. Su esposo llevaba un estilo de vida ocioso. Nunca mantenía un trabajo por mucho tiempo. Le gustaba pasar tiempo en bares y clubes donde gastaba las ganancias de su esposa en alcohol y otras mujeres. Como resultado, la familia enfrentaba serios problemas financieros que solo empeoraban con el tiempo. Nicole trató de persuadir a su esposo para que abandonara la fiesta y comenzara a asistir a reuniones de Alcohólicos Anónimos, donde le ayudarían a enfrentar su adicción. Pero a cambio, David solo se reía, llamaba a su esposa terriblemente aburrida y complicada. También resultó que David no solo engañaba sistemáticamente a su esposa con diversas amantes, sino que también le ofrecía repetidamente unirse a ellas. Nicole siempre respondía con un rotundo no, y una vez su esposo intentó emborracharla para obligarla a hacerlo. Gail sabía de todos los horrores que estaban ocurriendo en la familia de su hija y trató de convencerla para que dejara a su esposo. Pero ella no quería hacerlo porque lo amaba y esperaba que David cambiara. Tras la misteriosa muerte de Nicole, su esposo se apresuró a obtener un gran pago por el seguro y comenzó de inmediato un nuevo romance. Como se descubrió, unos meses antes de la tragedia, David, que no había sido fiel anteriormente, tuvo una aventura con una chica llamada Jane. Pasaba tiempo con ella en bares y clubes mientras su esposa estaba ocupada trabajando o estudiando. Poco antes del cumpleaños de Nicole, llevó a su amante directamente a casa, donde fueron sorprendidos por la inesperada llegada de Nicole. Esta circunstancia se convirtió en la causa de aquella discusión familiar. Nicole le contó a su madre sobre el incidente, con quien estaba muy unida, y un par de días después desapareció misteriosamente. Como Gail estaba al tanto de todo lo que ocurría, sospechaba de su yerno desde el principio. Sin embargo, la policía insistió en que las pruebas reunidas eran demasiado escasas para enviar al sospechoso a la cárcel. Luego, el caso fue clasificado y la familia dejó de recibir información sobre la investigación. Y con el tiempo, los padres perdieron toda esperanza de que el culpable fuera castigado. Por cierto, cuando David recibió un impresionante pago del seguro tras la muerte de su esposa, gastó ese dinero con Jane. Gail sugirió que la amante de David podría ser cómplice o instigadora del crimen, pero solo fue llevada como testigo porque no se encontraron pruebas que demostraran su implicación durante la investigación. David se presentó ante el tribunal en septiembre de 2013, pero continuó negando categóricamente su implicación en la tragedia. Sus abogados defensores insistieron inicialmente en que todas las pruebas en contra de su cliente eran circunstanciales y no podían probar de manera inequívoca su culpabilidad. Cuando quedó claro que había demasiados factores incriminatorios, la defensa cambió de táctica, tratando de hacer que David pareciera una víctima. Se mencionó la historia de las pastillas para el dolor que Nicole tomó después de su lesión en la espalda, y los abogados también intentaron convencer al tribunal de que Nicole había perdido el control y había comenzado a beber alcohol nuevamente, haciendo la vida de su esposo insoportable. Pero primero, tales afirmaciones eran infundadas, y todos los que conocían a Nicole lo confirmaron. Y, en segundo lugar, incluso si ella hubiera perdido el control, eso no le daba a David ningún derecho a matar a su esposa, y mucho menos con tal crueldad. La culpabilidad del acusado fue finalmente probada en su totalidad y, por su crimen, recibió la máxima pena posible prevista por la ley del estado en el que se juzgó el caso. David fue a prisión por 18 años. Sin embargo, en 2025 podría contar con libertad condicional tras cumplir 2/3 de su sentencia. Gracias por ver, chicos. Jack estuvo con ustedes. Suscríbanse al canal, hay muchas historias impactantes por delante.